Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Y aquí estamos con ustedes nuevamente. Pedimos disculpas por la vez pasada, pero fueron muchísimas las cosas que tuvimos y fue, la verdad, no imposible, pero sí bastante cuesta arriba. Sí, fue imposible. Sí, ¿verdad? No lo pudimos hacer. Bueno, me refiero, hubiese sido, la verdad, unos esfuerzos esos así que uno dice, no, tampoco. Porque No. de eso es que uno no duerme nada y que Sí, la verdad es que estuvo deja un poco uno difícil. incluso de hacer otras cosas. Teníamos que llevar a tu mamá a San Antonio. Sí, había varias Estábamos cosas bien que complicados. sí se nos complicó. Pero bueno, aquí estamos una vez más con ustedes. Así que disculpen esa. Sí, disculpen. Y bueno, vamos a ver. No es nada, que teníamos un santo bien bueno, ya no me acuerdo cuál era. No recuerdo. Pero bueno, No lo recuerdo. cierto es que aquí estamos hoy para ustedes. Es lo importante. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra santa. Es una santa, que es una historia muy bonita. Con un Me llamó nombre mucho la atención. muy conocido por todo el mundo, como acostumbra Francisco. Son nombres comunes. Son nombres muy comunes. Bueno, nuestra santa se trata de Santa Notburga. Y Santa Notburga era, bueno, nos dice el martirio romano que era de Eben, en el Tirol, y que Santa Notburga, en Alemania. en Alemania, por eso el nombre, y que nuestra santa Notburga fue una virgen cuya dedicación a las labores domésticas y sobre todo ese servicio primero a Cristo nuestro Señor y luego a los pobres, y fue un ejemplo de santidad para sus compatriotas, para muchos. Y esto se desarrolla en los años 1313. Eso fue ayer. Sí, hace nada. La fecha de canonización y su culto fue confirmado por el Papa Pío IX y eso fue en el 22 de marzo de 1862, un tiempo después. O sea que pasaron como 500 años hasta más o que... menos. Bueno, vemos de ella que nació en el año 1265 en Rattenberg, en Alemania, y murió el 16 de septiembre del año que mencionaba anteriormente, que es el 1313. Ella fue una cocinera o ayudante de cocinera de una familia acomodada que era el conde Henry de Rottenburg, y acostumbraba a dar, dentro de sus obras de caridad, acostumbraba, y por eso resalta además su vida de santidad, por dar comida a los pobres. En donde vivía el conde Henry, en el castillo feudal, eran siempre muy abundantes los restos de la comida. Podemos perfectamente pensar que en cada comida, aquellas comilonas, pues quedaban muchísimas cosas que se servían en la mesa de estos señores. Y a diario, nuestra santa, Santa Notburga, los recogía y pues por una puertecilla lateral lo distribuía entre los pobres que acudían en gran número a recibir esa limosna. O sea, acudía muchísima gente a recibir esa comida que quedaba de esas comilonas, vamos a decirlo así. Luego, no contenta con esto, además de eso, se privaba ella de sus raciones para aumentar las porciones que le daba a los mendigos. O sea que ella ayunaba y su comida también se la daba a los No solamente es que recogía la comida, sino que de la de ella. Ahora, fíjense qué bonito esta historia, que al final la madre de... Tiene su parte de villano, de Sí. verdad. Francisco me estaba diciendo, ay, deberían hacer una película de esta. Una película de Santa Notburga sería perfecta. Tiene a la buena, a la villana, al hombre pobre con una mujer malvada. Tiene de todo. Tiene humor, tiene de todo. Sí. La verdad sí. Pero bueno, veamos. Al morir la madre del conde Henry, su esposa, la del conde, que se llamaba la condesa Otilia, se hizo cargo, anteriormente lo hacía la madre del conde, pero ella se hace cargo del manejo de la casa. Y como no aprobaba las caridades que hacía nuestra santa, de Santa Notburga, que además era la ayudante de la cocinera, dio órdenes de que todas las sobras, todo lo que quedara, lo juntaran todo en grandes cubos y alimentaran a los cerdos. O
Imagínate, o sea, pero qué maldad. Es maldad. Bueno, de ahí como yo O por eso sea, que le está dando a los pobres, no, para los cerdos. para O los sea, cerdos. Era una mujer, la verdad, que de malos sentimientos. sí, qué Bueno, horror. luego vemos que durante algún tiempo nuestra santa Notburga hizo lo que se le había ordenado. Ella daba, pues, ponía eso en los cubos y se lo daba a los cerdos, pero Pero a los pobres les seguía dando su le ración. seguía dando su ración y de bueno lo que podía sacar de lo que encontraba. Pero no tardó en tomar también algo de lo que se destinaba a los chiqueros, a los cerdos. No tardó mucho tiempo en que nuestra santa Notburga lo tomara para seguir dándoselo a los pobres. Y a pesar de que lo hacía con el mayor cuidado, así como que no se note de lo que estoy haciendo, en silencio total, escondida. esta señora, la conde Otilia, la sorprende y le ordena que le mostrara lo que llevaba se le llevaba a los pobres. Porque ella se lo escondía en su delantal. En su delantal. Yo me imagino que lo iba sacando poco a poco y seguramente a la puerta de aquel lugar pues, estarían todos los pobres. Ella obedece, Santa Notburga obedece a la condesa Otilia, pero en lugar de ese alimento que llevaba, lo que encontró esta condesa Otilia fue virutas, basura, cosas, no sé, Pedacitos de madera. Y el vino que llevaba se convirtió más en vinagre. Claro, esto a la condesa Otilia le pareció horrible. Así como que Yo me imagino que se dio burlada. Se habrá sentido como burlada. Y la despide de muy mala manera. Fíjense qué cosa, como te digo, parece como una historia de película, pero así pasa. El ama, la condesa Otilia, cae enferma y casi inmediatamente de caer enferma muere. Notburga entró entonces al servicio de un campesino. Yo imagino que también la habrán evaluado. Porque la habían votado. La había despedido, entonces ella se fue a trabajar con este otro entonces señor. va a trabajar con un campesino del pueblo, de Ben, a condición de que pudiera ella ir a la iglesia en las tardes o en la noche, y especialmente los domingos o los días festivos, para pues, rendir culto, para hacer lo que ella, pues me imagino, más Lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, ese estar con nuestro Señor. Una tarde, el amo de ella le requiere que continuara trabajando en el campo. Betty me contaba, leyendo un poco más sobre eso, que... Porque lo vi en otra, no lo que tú encontraste, sino buscando la oración, o en otra historia de ella apareció que era un sábado. Sí, entonces Betty me cuenta que lo que había sucedido, o lo que nos da a entender en otros escritos, es que este señor, el amo de Notburga, lo que vio es que iba a llover, y claro, como iba a llover, pues apúrate, no vayas para ningún lado, sigue trabajando porque hay que aprovechar la lluvia. Pero Santa Notburga insistía en que no iba a llover. Y que ella tenía que irse a cuidar el domingo. Sí, entonces ella lo que hace es, dice, lanzando la hoz que conocemos para cortar el pasto, ella dice, bueno, la lanza al aire y dice, dejemos que mi hoz sea quien decida entre usted y yo. Y se dice que la hoz se quedó suspendida en el aire. Claro, al quedarse suspendida, lo que tú me decías, que fue como aquella media luna. Porque el Señor le decía, fíjate que no se ve la luna está tapada, quiere decir que mañana va a llover. Yo me imagino que hicieran esas discusiones así como que sí, y ella simplemente sabía. Y ella le decía, no va a llover, sí, que no se ve la luna. Entonces cuando ella lanza la hoz y se queda suspendida, se ve la hoz que es como una media luna, le dice, ahí tiene la luna. Si quiere ver la luna, ahí la tiene, y se quedó suspendida. Exactamente. Pues mientras tanto, el conde Henry, el esposo de la difunta condesa Otilia de Rottenburg, estaba pasando por muchas cosas desafortunadas desde que se despidió de Notburga, y atribuía todo lo que le pasaba, todas aquellas desgracias, a la maldad de la difunta esposa, y sobre todo a la injusticia que se había cometido con Notburga, con la ayudante de la cocinera. En vista de esto, el conde Henry decide casarse por segunda vez y llama a nuestra santa Notburga para reparar el daño que se le había hecho. Él habrá dicho, esa esposa anterior me trajo todas estas desgracias, me voy a volver a casar para ahuyentarla de una vez. Además, cuando se la trae, bueno, primero el conde lleva a cabo sus proyectos y la doncella se instala en el castillo. Pero no se instala Santa Notburga como sierva, sino ya como ama de llaves. O sea que todo ese proyecto que tenía se da nuevamente.
Durante el resto de su existencia, Santa Notburga vivió feliz y santamente en Rattenberg. Y gracias a ella, un ejército, muchas personas, pero bastantes personas, obtenían allí su diario sustento. O sea que ella siguió haciendo sus obras de Alimentando a caridad. sus mendigos. Sí. Un poco antes de su muerte, de la muerte de Santa Notburga, la santa le pide a su amo, al conde Henry, que colocara su cuerpo en un vagón y que debía ser tirado por 2 bueyes y que donde se detuviese el vagón, allí la enterraron. Pues, ¿qué le parece que estos bueyes conducen? Bueno, después muere, por supuesto, y estos bueyes conducen este vagón hasta la capilla de San Ruperto, cerca de Ben, y allí es donde es enterrada nuestra santa, Santa Notburga. El culto de nuestra santa, Notburga, fue ratificado el 27 de marzo de 1862 y su festividad se celebra cada 14 de septiembre. A ella generalmente se le representa con una mazorca de maíz, así la podemos ver representada, de hecho donde la Biblia había así, con una mazorca de maíz, en otros casos, o flores, en otros casos también con una hoz en su mano. A veces inclusive también se representa con una hoz suspendida en el aire, o sea que la podemos ver representada de varias maneras. Y luego es la patrona, pare la oreja, es patrona de los agricultores, de las empleadas domésticas, o sea, de las que hacen trabajos domésticos en casa. Tanta gente que conocemos que limpian en casas Sí, de familia, ya saben que tienen ahí una... o cocinan. Bueno, Santa Notburga es tu santa. Exactamente. Luego también de los pobres, por supuesto, de las asociaciones por la vivienda, también es protectora de la paz laboral y hogareña. También se le puede pedir por un feliz parto y también incluso, fíjense qué bonito, por las enfermedades del ganado. Así que aquellos también que conocemos algunos que tienen ganado, pues también pueden perfectamente encomendarse a Santa Notburga. Lo que no sé por qué por el feliz parto, pero porque Me imagino, ella no tuvo hijos, me ni se imagino casó. que como fue siempre una persona que estuvo al servicio Ser, del ¿verdad? conde, me imagino que muchos de los hijos A lo de la mejor. condesa y luego Porque, de la otra que se casó. también leí en alguno de esos lugares, creo que fue en el mismo donde contaban lo de la luna, Ujú. que los hijos del conde eran muy buenos cristianos. Los hijos del conde. Sí, Bueno, a lo mejor ella los educó. pues mira, seguramente conocemos Sí, muchas porque historias de esas. por Otilia no sería. Y no sabemos si alguno de esos hijos del conde que fue criado y educado por Santa Notburga, a lo mejor están en el santoral, ni tenemos ni idea. Es verdad. A lo mejor se hace O mención. a lo no sé. mejor no están, pero están en el cielo. Perdón, sí. Bueno, eso aquí uno inventando. Pues felicidades a quienes se llamen Notburga, si es que hay alguna. Vete a lo mejor. No, a lo mejor por Alemania, por esos países del norte de Y no te Europa extraña, debe a lo mejor haber. no conocemos a nadie, pero puede haber más de una Notburga por ahí. Pero y si no hay, pues aquí tienen otro nombre original Ujú. que pueden usar. En vez de poner, no sé, cualquier otro nombre, tiene Notburga. ¿Ok? Ajá. Bueno, Y tenemos una tenemos una oración oración. para Notburga y también está muy bonita la oración. La verdad Sí. que Y yo creo que todos nos sirve para ampararnos en esa oración sí, ahorita. porque está muy bonita. Así Porque que sí. pongan cuidado. Vamos a En rezar. nombre Del del Padre, del Hijo y Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor de los cielos, Santa Notburga fue sierva de un hombre noble y luego pasó a trabajar para una familia campesina. Descubrió que prefería trabajar para los pobres y dedicó el resto de su vida a esto. Te pido por intercesión de Santa Notburga que tenga oportunidades de trabajar para aquellos que no pueden pagar mis servicios. Ayúdame, oh Dios, a considerar a las personas como de más alta prioridad que el dinero, sin basar mis servicios en lo que pueden pagar, sino basarme en si puedo o no darles lo que están necesitando. Cuando sea yo el que no pueda pagar los servicios de alguien más, sé generoso conmigo también, amado Señor. Amén. Santa Notburga, Ruega por nosotros. Fíjense qué oración tan bonita. A mí me encantó. a mí también, porque además ahorita yo creo que todos estamos ahí, Ujú. con la situación crítica que hay ahorita, Sí. económicamente, todos Sí. estamos ahí. Algunos podrán prestar servicios Ujú. y no cobrar tanto o cobrar lo que la otra persona que lo necesita pueda pagar. Ujú. Y otras veces necesitaremos el servicio y que Dios nos ayude a encontrar esa persona que nos Sí, lo pueda pero dar. lo importante es la caridad, La generosidad. La generosidad, ayudar siempre Sí. al necesitado.
Bueno, muy bien, con esta Con historia esto y un bellísima de bizcocho, no, Santa todavía no. Hamburga. No, todavía no nos vamos con el Nos bizcocho. vamos a las noticias. A las noticias. La noticia del día. Ok, ya regresamos. La noticia del día. Bueno, aquí estamos de vuelta con ustedes y Betty nos tiene la noticia, la primerita. Vamos a ver, o sea, la noticia es tan interesante. La primera es que, imagínense, 4.000 cantos gregorianos casi perdidos serán rescatados con inteligencia artificial. El proyecto europeo Repertorium utilizará inteligencia artificial para facilitar la digitalización y catalogación de archivos musicales históricos. Esto permitirá rescatar riqueza musical del pasado y construir un nuevo futuro para el sector musical. Repertorium es un proyecto subvencionado por el programa Horizonte Europa que ampliará la accesibilidad, el atractivo y conocimiento del patrimonio musical clásico para académicos y público en general. A partir de la digitalización y catalogación, eso está como enredado esas palabras, sí, de manuscritos musicales, comenzando por manuscritos medievales, o sea, de la época de Santa Notburga, y de ópera italiana del siglo XVIII. Esperan recobrar alrededor de 4.000 piezas de canto gregoriano. Todo esto será posible gracias a las 400.000 imágenes de manuscritos que los monjes benedictinos de la abadía de San Pedro de Solesmes realizaron a lo largo de monasterios y bibliotecas de Europa durante el siglo XIX, con la intención de restaurar las melodías y por encargo de su padre abad, don Prosper Geranger. O sea, que ellos hicieron eso en el siglo XIX, o sea, en imágenes, o sea, y manuscritos, y ahora es que eso se va a poder usar. Fíjate tú, nunca se sabe el trabajo que uno hace ahorita. Ahora en el siglo XXI, y gracias a la tecnología punta desarrollada en España de reconocimiento óptico musical y recuperación de información musical, se digitalizará y catalogará ese fondo único del taller de paleografía de Solesmes, santuario de la restauración del canto gregoriano. El proyecto también contempla el desarrollo de tecnologías que permitirán la creación de experiencias inmersivas en conciertos de música clásica, donde los usuarios podrán interactuar con la orquesta con fines de diversión o educativos. Está interesantísimo. Este avance, fíjense, esto es impresionante la cifra. Este avance supondrá el desarrollo de nuevos mercados de streaming, la captación de nuevas audiencias y el aumento de las posibilidades educativas y comerciales del sector. 400.000 imágenes de manuscritos antiguos serán utilizadas para trabajar en este proyecto. Algunas de ellas contienen más de una pieza musical. 2 millones de cantos serán digitalizados una vez que se termine el proyecto aproximadamente. 4.000 de esos cantos no se han transcrito ni estudiado, catalogado o cantados de hace más de 1000 años. Imagínate lo que aparecerá ahí. Imagínate tú. Yo quiero ver uno de esos conciertos. Y dime tú, sí. 2.200 horas de canto gregoriano serán grabadas en la abadía de la Valois, Francia, correspondientes al rito tridentino para su conversión y difusión. Estas grabaciones estarán disponibles en la aplicación Neus, especializada en gregoriano. Las piezas rescatadas durante este proceso también podrán ser escuchadas en conciertos que correrán a cargo de School Antigua de Madrid, dirigida por el experto gregorista Juan Carlos Asensio, como perteneciente a la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano. ¿Qué les parece? Yo no sabía que había una aplicación de canto gregoriano. Bueno, Neus. ahí la estamos viendo, Neus. Sí, ya la voy a buscar. Neus, que termina con Z. Bueno, para que lo busquen, o a lo mejor Betty le puede dejar el link. No, por ahorita no creo. Después, sí, ok. después. Bueno, la segunda noticia que tenemos, que está bien interesante, Creo que a algunos por ahí les va a gustar. Sí, no dejan nada de estar interesante. Es que Eduardo Verástegui, bien lo conocen, se registra como aspirante a candidato a la presidencia de México. Eduardo Verástegui, actor y productor mexicano, se registró este 7 de septiembre como aspirante a candidato independiente a la presidencia de México para las elecciones del 2024. De acuerdo a las normas electorales,
después de manifestar su intención de postular a la presidencia ante el Instituto Nacional Electoral, Verástegui deberá reunir en no más de 120 días un número de firmas equivalentes al 1% de la lista nominada de electores en el país, distribuidas en al menos 17 estados, con igual porcentaje en cada una de ellas. Esto equivale a alrededor de 1 millón de firmas. Yo estoy seguro que las va a conseguir. Va a tener más de 1 millón. Sí. Y sigo. Ay, sí, perdón. Okay. Verástegui, que ha logrado colocar su película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, en primer lugar en Latinoamérica, presentó hoy su manifestación de intención ante el INE, según el diario mexicano El Universal. Al llegar a la institución, Eduardo Verástegui señaló que las candidatas Claudia Sheinbaum, de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Xochitl Gálvez, de la coalición opositora Frente Amplio por México, son lo mismo y que hace falta un cambio. Lo podemos ver, tenemos a dos candidatas que son exactamente lo mismo. Se visten diferente, tal vez coman diferente, edades diferentes tal vez, pero son igualitas. ¿Cuál es la oposición? No nos podemos dejar manipular, señaló el fundador del movimiento Viva México. Así que fíjense qué interesante, porque además este Sí, señor Verástegui ha dado siempre, pues... Y él dice que primero lo llevó mucho a su oración, al discernimiento, rezó sobre eso, hasta que decidió que había que hacerlo. Entonces estaba leyendo ayer, creo, que gente que decía que si Verástegui se lanza, va a dividir a la oposición, y otro le decía, ¿cuál oposición? No hay ninguna. Ninguno de los candidatos de ahorita creo, Betty, es realmente pro vida, sí, pro familia, pro fe. Entonces, tenemos a un gran candidato, diría yo, seguramente a las elecciones de México. Sí, yo estoy seguro que va a recoger ese millón de firmas. Y bueno, luego ya se verán. Pero yo no sé, pero yo me iría a México a hacerle campaña a Verástegui. Pero mira, lo que dice es verdad. De lo que hay es lo mismo. Los que hay, sí, es lo mismo. Entonces, si quieren es lo que pasa en casi cambio, todos los países de nosotros. Sí. Entonces, bueno, tenemos ejemplos en otros países donde hay gente, bueno, yo creo que lo primero, la verdad, es el amor a nuestro Señor. Entonces, una persona que quiere a Dios va a servir de buena manera. Y lo que siempre venimos comentando, que hace falta gente de fe, de verdad, de fe, practicantes, que se quieran meter en política y, o sea, meterse, es feo lo que voy a decir, pero en el chiquero. Sí. O sea, así como en el chiquero, porque la política ahorita es además, un chiquero, entonces hay que llevar un poco de agua limpia. Y es que uno siempre para que lave todo política, eso. corrupción. No es así. El que trabaja en política también puede hacer muy buenas obras. Ahorita, o sea, por el bien social de las personas. Ahorita política es igual a corrupción, porque la gente buena, de fe, etcétera, no se ha querido meter. Se lo han dejado a los otros. Sí. Y se acabó, ya no se le puede dejar a los otros. Sí, es un momento de que se haga un cambio, la verdad. Ya estoy haciendo propaganda para la conferencia de Luis. ¿Verdad? Lo tenemos No, pronto. es que el 26 de septiembre en San Joseph, a las 7 de la noche, vamos a tener una conferencia de fe y política. Eso está muy interesante. Se puede entrar en la política o en el gobierno y seguir siendo una persona de fe. Ese es el tema. Entonces va a estar muy interesante. Lo que pasa es que va a ser en inglés. Bueno, pero igual, todo el que hable inglés o conozca a alguien que le interese el tema, pues invítelo el martes 26 de septiembre a las 7 de la noche en San José. Martes 26 de septiembre. Sí. Ok, muy bien. Así Bueno, que bueno. vamos ahora entonces con la musiquita. Musiquita, para el alma. Para el alma. Ok, y ya regresamos. Sí. Música para el alma. Señor, envía hoy tu espíritu de amor. Manda hoy tu fuego en mi corazón.
Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo del 9 al 20. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otra figura a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, Betty, fíjate que primero comienza eso, que resucita y no le creen. Entonces, de verdad que, bueno, hemos visto el pasaje, mira, uno el de María Magdalena, que lo ve, y luego los que iban al camino Los de Maús, que tampoco por lo que visto fíjate que estaban aquí San Marcos todo lo cuenta bien rapidito. Sí. El final de... Hace como un resumen. Este es el evangelio, este es el final el último, del evangelio sí, de San Marcos. O sea que hasta hoy vimos a San Marcos, ya la semana que viene empezamos con Lucas. Con Lucas. Que me encanta el evangelio de Lucas. Sí. Pero bueno, lo cierto es que San Marcos efectivamente hace como un resumen. Y lo vio y el otro y tal, y no le creyeron. Y no le creyeron y no le creyeron. No da tanto detalle. Nada de ningún detalle casi. Ningún detalle. Ni siquiera dice cuál era el pueblo, que iban para un pueblito. No dice que era pueblo. Bueno, pero la verdad es que de esa manera, pero queda muy claro, bueno, todo lo que sucede. Fíjate que va como dice tú, resumiendo, pero bien queda bien. Sobre todo creo que queda muy claro lo más importante, que se le fue apareciendo a distintos testigos y cuando ellos lo contaban, los que no lo habían visto no creían. Exacto. Y entonces finalmente, pues hasta que los reprende a todos por no creer, ¿no? Entonces, incluso estos últimos versículos tienen como un estilo un poquito diferente al resto del Evangelio de San Marcos. Y faltan incluso en algunos manuscritos, por lo que hay estudiosos, personas que dicen que eso fue un añadido posterior, que eso no lo escribió Marcos. Entonces, ya sea que él lo escribió y a lo mejor lo añadió después o que otra persona lo añadió, no lo sé, pero ese pasaje está considerado canónico por la Iglesia. Perdón. Y es parte de la Biblia, del Evangelio de Marcos, y por tanto es inspirado. O sea que si no fue el propio Marcos quien en ese mismo momento lo escribió, pues Dios se lo inspiró a alguien para que lo agregara, porque era muy importante. Y entonces vemos también eso, que lo que estamos diciendo, que el acento, así como que el punto clave del relato, está en que no le creyeron. Exacto. En la incredulidad de los apóstoles y los otros discípulos. Los dos casos que apunta Marcos son eso, a María Magdalena y a los discípulos de Emaús, y como ya hemos dicho como 3 veces, no les creyeron los discípulos. Pero después pone la aparición a los 11, que hubo varias apariciones. Él los reprende. Él solamente pone una, que se le apareció a los 11, los reprendió y creo que dice también que comió con ellos, ¿verdad? Sí. Entonces él como que resume las apariciones a los 11 en esta sola, pero de una vez habla de la misión que le da a los apóstoles, que además es ahora la misión de toda la iglesia, o sea, el destino universal de la salvación, que la salvación es ahora dice Marcos ahí, para toda la creación.
y además la necesidad del bautismo para acceder a ella. O sea, San Mateo lo dice cuando ir por todo el mundo y bautizar a todo el mundo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También lo vemos en el episodio de, ¿cómo es que se llama? El fariseo José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo que le dice que si no naces de nuevo del agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de los cielos. Y aquí lo dice San Marcos cuando dice, ya va. El que crea, el que crea y se bautice, se salvará. Y el que se niegue a creer se condenará. O sea que el bautismo, ahí lo vemos otra vez, es necesario para la salvación. La enseñanza de la iglesia lo expresa así, lo vemos en, bueno, vamos a ver varios documentos de la iglesia donde se habla de esto. El primero es en la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, dice: ante todo debe ser firmemente creído que la iglesia peregrinante, o sea, aquí en la tierra, es necesaria para la salvación, pues Cristo es el único mediador y el camino de salvación, presente a nosotros en su cuerpo que es la iglesia, y él, inculcando con palabras concretas la necesidad del bautismo, confirmó a un tiempo la necesidad de la iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como una puerta. O sea que sin bautismo no hay salvación. No hay salvación. Claro, ahí uno podría decir como que entonces una persona que no está en la iglesia católica no se puede salvar. Depende. No, y o sea, primero, el bautismo protestante, si es válido, ya los hace miembros de la iglesia de Cristo. Aunque no quieran. O sea, hay protestantes que reniegan de la iglesia católica y que la detestan, pero por el hecho de estar bautizados válidamente, son miembros de la iglesia, la única iglesia verdadera de Cristo, que es la iglesia católica. Entonces, claro, porque a veces hay gente que piensa, entonces los protestantes no se pueden salvar. Si están bautizados, ya tienen la puerta abierta. Sí. Ya después, claro, las otras cosas, como todos. Y pienso yo que y lo tienen más difícil. Sí, no, y luego estoy pensando que de esas otras personas que a lo mejor pues no tuvieron eso que tú dices, que sean de otras iglesias protestantes, pues la misericordia de Dios. Y bueno, y todas las otras cosas que nos enseña la iglesia, el bautismo de deseo, si tuvieran la oportunidad, etcétera. O sea, ya a eso se lo dejamos a Dios. Eso lo dejamos a Dios. Pero el asunto es que tenemos que saber que si tenemos un niño, lo primero que hay que hacer es bautizarlo. Sí. O sea, no podemos jugar, no podemos arriesgar la salvación de esas almas que Dios nos ha encomendado, que son los hijos. Entonces, nace un niño en la familia, lo primero que hay que hacer es bautizarlo. Bueno, yo siempre comento, lo digo a la gente, que de esto de San Luis Rey de Francia, que tenía muchos hijos además, pero cada vez que tenía un hijo, lo primero que hacía era bautizarlo, y él decía... Pero casi al día siguiente. Casi al día siguiente decía, no es hijo mío hasta que sea hijo de Dios. O sea, antes que hijo mío, primero tiene que ser hijo de Dios, decía. Y, ¿cómo se llama? Ayer o anteayer estaba hablando con unas personas que se quieren casar. Estábamos haciendo todos los documentos y me llamó la atención que la señora la bautizaron como a la semana de nacida. Ah, mira. Y yo decía, wow, qué bonito. Porque normalmente la gente espera aunque sea 3 meses. No, y a veces, pues hay que hacerlo lo antes posible. No, o sea, y a mí la verdad, cuando veo que hay niños que ya son de 6 años, 5 años, y que veo que lo están bautizando, a veces digo, ay Dios mío, ¿por qué esperaron tanto? Pero bueno. Gracias a Dios están ahí. Sí. Pero es arriesgarse. Sí. Es arriesgarse. No, y fíjense, hay algo también importante que yo sé que tú lo dices mucho. Ya después que pasa 6 años, como 6 años y algo ya después, tiene que estudiar 2 años de catecismo para poder recibir su sacramento, porque ya no lo puedes tratar como un bebé. Como un niño, alguien que tiene conocimiento. Ya ellos deciden, uso de razón. Así es que no se arriesgue, bautice a su hijo lo antes posible y así le abre las puertas del cielo a su hijo. Exacto. Que por el pecado original están cerradas. Entonces, con el bautismo, los papás llevan a su hijo a bautizar y le abren las puertas del cielo. Pues aproveche. Ok, después, esta doctrina
salvífica universal de Dios. O sea que eso de que el bautismo es necesario para salvarse no se opone a que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y decía San Juan Pablo II, es necesario pues mantener unidas estas dos verdades, o sea, la posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los hombres y la necesidad de la Iglesia en orden a esa misma salvación. O sea, que la Iglesia, guiada por la caridad y el respeto de la libertad, debe empeñarse primariamente en anunciar a todo el mundo, a todos los hombres, esa verdad pues revelada por Dios y que está en la Biblia, que es proclamar la necesidad de creer en Jesucristo, de convertirse a Jesucristo y de adherirse o de unirse a su iglesia a través del bautismo, y además después del bautismo con la ayuda de todos los otros sacramentos. Por eso que digo que los protestantes lo tienen difícil. Sí, o sea, no con el bautismo entran a la iglesia, o sea, se le abre la puerta al cielo, pero después todas las otras ayudas que son los sacramentos no las tienen. Claro. Entonces lo tienen bien difícil. Sí. Entonces, y eso es necesario para participar plenamente en la comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esa es otra. Si usted está bautizado, pero le faltan los otros sacramentos, pues vaya a su parroquia, pregunte, o si en su familia, en sus amistades hay alguien, porque yo siempre les digo que ese tren no se pierde. Hay gente que cree que bueno, es que ya cuando me tocaba hacer la primera comunión no la hice y ya, porque como eso se hace chiquito, sí. No, eso se hace en el momento en que uno si, puede. Si conoce a alguien, pues hay que pedir la gracia, o que esa persona se abra la gracia de Dios para darse cuenta, oye, como dices tú, ese tren no se pierde. Ese tren no se pierde. Si no lo tomó chiquito, cuando la mayoría de la gente lo hace, ese tren sigue pasando por su puerta toda la vida, hasta que usted decida montarse en el tren de los sacramentos. Así que, y ahorita aproveche, porque en todas las parroquias están comenzando todos los programas de formación para los sacramentos de adultos. Entonces es el momento perfecto para que, este sobrino mío, que mira, llévelo a la parroquia, inscríbalo. Exacto. Otro documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un documento que se llama Domine Jesus, dice: por otra parte, la certeza de la voluntad salvífica universal de Dios no disminuye, sino aumenta el deber y la urgencia del anuncio de la salvación y la conversión al Señor Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el hecho de que el bautismo sea necesario para salvarse no disminuye que Dios quiera que todos se salven. Lo que nos aumenta es que nosotros tenemos que correr, ponernos las pilas para anunciar el Evangelio a todo el mundo, como hicieron los apóstoles. Exacto. Eran 12 hombres que evangelizaron a todo el mundo conocido en su época, y hasta que llegó a nosotros, 20 siglos después. Pero es increíble, porque entonces, lo que empezó nuestro Señor solito, bueno, también eso se venía hablando en las Escrituras, efectivamente, con otros profetas y todo, pero lo que empieza nuestro Señor solo, se los deja a los 12 apóstoles, y ellos, como dices tú, se encargan de expandirlo por todo el mundo conocido en la época. Hasta ahora. Hasta que llegó aquí. Y, o sea, en el siglo XXI estamos hablando de esto, imagínate. Bueno, entonces nosotros somos esos 12 apóstoles que tenemos que ir por el mundo ahorita, el mundo conocido nuestro, y llevar el Evangelio. O sea, no podemos esperar que eso lo van a hacer los misioneros. Nosotros somos los misioneros. O sea, ahorita estamos en tierra de misión otra vez. Sí. Finalmente, los dos últimos versículos nos dicen quién es Jesús en el presente de la historia, el que ha sido exaltado a la derecha del Padre y quien actúa en sus discípulos confirmando su palabra. Entonces nos habla de la ascensión del Señor a los cielos y que está sentado a la derecha del Padre, y eso, pues, como recordamos y como sabemos, constituye el 6º artículo del credo de la fe, que lo recitamos todos los domingos en la misa, cuando rezamos el credo, o en cualquier momento que recemos el credo. Ese es el 6º artículo. O sea, que Jesucristo subió en cuerpo y alma al cielo y está sentado a la derecha del Padre. O sea, su humanidad
tomó eterna posesión de la gloria y ocupa junto a Dios ese lugar de honor sobre todas las criaturas en cuanto hombre. O sea, imagínate, por eso es que digo que el demonio odia tanto al ser humano, porque es que a la derecha de Dios Padre está sentado un ser humano, un hombre, Pues sí, que es Jesucristo, que es Dios, pero es un hombre. Entonces por eso es que nos quiere dañar por donde sea. Con esa entrada en los cielos, en ese nuevo modo de existencia gloriosa, pues de alguna manera ya nosotros estamos también allí participando de esa gloria. O sea, eso es como que nos anuncia qué es lo que nos espera. Claro, Jesús es Dios, entonces su gloria es única, pero todos nosotros, si somos fieles a Dios, vamos a resucitar con ese cuerpo glorioso para también la gloria eterna. Y la Virgen también ya está disfrutando de eso. Exacto. El catecismo, en el número, imagínate el número, 666, Sí. resume así la repercusión, digamos, salvífica de la ascensión del Señor. O sea, dice: Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Qué bonito. Esa es nuestra esperanza, que un día vamos a estar allí con Él también en cuerpo y alma. Exacto, exactamente. Para siempre, para siempre, para siempre. Uno piensa un poquito en eso y la verdad es que se le van los tapones. ¿Verdad que sí? Sí, porque es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, que uno lo puede decir muchas veces, pero bueno, si supiéramos, yo creo que otro gallo cantaría. Pero bueno. Nos portaríamos mejor. No, Hay no te muchas cosas que echaríamos para atrás y pondríamos el freno, no lo hago. Sí. Y habría otras que diríamos, déjame correr a hacerlo. Exactamente. Sobre todo eso de llevar la buena nueva. Ajá. Y una pregunta, Bettina, ¿cuál sería el propósito de la semana? Bueno, ya que estamos hablando de evangelizar y llevar la buena nueva, yo creo que el propósito de esta semana puede ser que le hablemos de Dios a una persona diferente. O sea, alguien que nunca nos hemos atrevido a hablarle de Dios, pero sabemos, estamos convencidos y pensamos que esa persona necesita que le hablemos de Dios. O sea, quitarse el respeto humano, El la respeto vergüenza, humano, todo y vamos. rezar hablamos. antes, hablarlo con el Señor, decirle, pero todos conocemos a alguien que más de una vez Sí. el Señor nos ha puesto en la cabeza el gusanito de háblale de mí, pregúntale, háblale de mí, y uno como que no, se va a enojar, no me va a hablar, se va a burlar, me van a tachar, cualquier cosa. Entonces, Así que, encontrar esa persona a la que desde hace rato Papá Dios nos está diciendo, háblale de Dios y háblale de Dios. Primero, háblale a Dios de esa persona. Entonces, en tu oración, habla con Dios y dile, bueno, ¿cómo le voy a entrar? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Cómo va a ser? Y ya tú vas a ver que Papá Dios te va a llenar el camino. así que Cuando bueno. te acerques, ni te extrañes si la persona viene y te dice, mira, háblame de Dios. Pero primero, como dice Betty, oración. Oración. Primero oración, se lo lleva uno a la oración, habla uno con Dios, habla de esa persona, y luego... A mí me gusta eso, que antes de hablarle a las personas de Dios, háblale a Dios de las personas. Tú no hablas primero con Dios, mira, de esta persona, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo lo voy a tratar? Y ya, pues ya tenemos todas las herramientas. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Te gusta Bueno, eso? sí, yo creo que sí, me encanta. Ah, bueno. Pero bueno, yo lo que estoy viendo es que ya nos pasamos, creo que del tiempo, Quizás. quizás. Bueno, con esto de un bizcocho yo creo que nos vemos aquí en 8, porque, pues... ya- No, vuélvelo a decir porque no me dejaste nada. Ah, con esto y un bizcocho, Nos vemos de hoy en 8. así que ya saben, nos vemos de hoy en 8. Y bueno, traten de vivir ese propósito. A ver. A ver, y después nos Ok, cuentan. Después nos cuentan. Bueno, Bueno, muy bien. que Dios los bendiga. Que pasen feliz semana. Bye. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.